Vamos a leer el versículo 1. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Oremos, Señor. Estamos en el momento principal de este servicio, en el centro de este servicio, que es tu palabra. Ahora vamos a entrar, Señor, a escucharte, Señor. Vamos a entrar a conocerte más. Vamos a entrar, Señor, a la parte, Señor, que es todo el centro en un servicio. Señor, estamos listos, Señor, y te pedimos que seas tú el que nos habla y que nosotros pongamos en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dice el primer versículo: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Recuerden que estamos atendiendo los servicios los miércoles acerca de el estudio del libro de Génesis. Y lo estamos llevando versículo por versículo, no estamos dejando ningún versículo por fuera. Eso es lo que debemos de hacer nosotros los cristianos, y eso es lo que estamos haciendo en esta iglesia. Y ahora llegamos al capítulo 2. Ya pasamos los 6 días de la creación, pero ahora el escritor nos va a dar la creación del hombre y la mujer en forma detallada. Ya se nos dijo en el capítulo 1 acerca de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero ahora el escritor, y eso lo hacían en los tiempos de Moisés, ahora el escritor va a detallar cómo fue que sucedió todo eso. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Este primer versículo del capítulo 2 es una continuación del capítulo 1, ya que dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora entramos al capítulo 2, donde vemos el enfoque del libro. El enfoque del libro de Génesis es la humanidad. Es lo que sucede con la humanidad y cómo Dios rescata a la humanidad de lo que le pasó a la humanidad. Me han hecho esta pregunta muchas veces: ¿por qué la Biblia no habla de los extraterrestres? ¿Por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? La Biblia tiene un propósito específico. Y el propósito específico de la Biblia es mostrar lo que le pasó a la humanidad después de la creación, cómo cayó y cómo Dios dio el remedio para esa caída. Ese es el propósito del libro de Génesis. No si habían dinosaurios o no habían dinosaurios. El capítulo 2, que vamos a estar viendo hoy, prepara al capítulo 3. Leamos el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Quiere decir que lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando dice reposó, no quiere decir que Dios se cansó. Fue que él dijo: terminé la creación, y se sentó a admirar lo que él había hecho. Pero hay algo que nos menciona aquí, y es el séptimo día de la semana. Este séptimo día fue el primer día después de los primeros 6 días de la creación. Tenemos lo que se llama el Sabbat. El Sabbat pasó a ser un tiempo obligatorio de descanso para el pueblo de Israel bajo la ley mosaica. El Sabbat no es lo mismo que el sábado de nosotros. El Sabbat empieza a las 6 de la tarde de nuestro viernes y termina a las 6 de la tarde de nuestro sábado. Ese es el Sabbat. Y esta pregunta se hace: ¿por qué nosotros los cristianos no guardamos el Sabbat como el pueblo de Israel?
Y vamos a ver la respuesta el día de hoy. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Y vamos a ver los versículos empezando desde el versículo 12. Que dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí Dios está estableciendo la idea del Sabbat, descanso para el pueblo del Señor. Y les recuerda que el Señor santificó el Sabbat. Ahora, ¿por qué nosotros no guardamos el Sabbat? Porque lo que dice aquí es algo serio. Miremos el versículo 12 y 13, regresemos. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás, ¿a quiénes? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Después dice: porque es señal entre mí y vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los hijos de Israel, los israelitas. Después vamos al versículo 16. Guardarán, pues, el día de reposo. ¿Quiénes lo guardarán? Los hijos de Israel. Y después lo vuelvo a reiterar en el versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Es muy claro. El Sabbat es para los hijos de Israel, es para los israelitas. Y hay algunos grupos que afirman que como cristianos debemos de guardar el Sabbat. Pero es que ellos creen en una enseñanza, no le puedo decir doctrina, una enseñanza que se llama la teología del reemplazo. Esta teología enseña que la iglesia reemplaza a Israel. Así que como la iglesia reemplaza a Israel, entonces nosotros somos sujetos a la misma ley que Israel tenía. Pero no hay ningún lugar en la Biblia, ninguno, que dice que la iglesia reemplaza a Israel. No dice la Biblia: como los israelitas crucificaron a mi hijo, ahora los reemplazaré con un pueblo nuevo. La Biblia no dice así. Es más, Jesús en la última cena dijo que ya no estamos bajo la ley de Moisés, cuando levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Y lo que Jesús hizo ese día de la última cena fue inaugurar el nuevo pacto. Pablo, el apóstol Pablo, también lo dice en Gálatas. Dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también hay un pasaje en Hebreos que habla del nuevo sacerdocio. Y lo que está diciendo es que el sacerdocio antiguo bajo la ley, que lo tenían los levitas y los descendientes de Aarón, eran los sumos sacerdotes. Pero hace el hincapié de que Jesús no es del linaje de Leví.
Él es del linaje de Judá. Entonces tenemos un nuevo sacerdocio. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y continúa diciendo en Hebreo, cuando hay un cambio de sacerdocio también, hermanos, debe haber un cambio en la ley. Ahora, ¿qué era el Sabbat? Un día de descanso. Pero los israelitas hicieron un montón de reglas. Dios solamente dijo, descansen. Pero ellos decidieron qué era trabajar. Así que dijeron, pues caminar es trabajar. Y pusieron reglas. Un rabino los puso. ¿Hasta cuánto podían caminar para que no fuera trabajo? Y empezaron a llamarlo camino de un día de reposo. En Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Sabe qué es la regla que hicieron? Dijeron, si caminas más de un cuarto de milla, ya es trabajo. ¿De dónde lo tomaron? No sé, pero eso no dijo Dios. Pero ahora los judíos, desde ese tiempo, no caminan en el Sabbat más de un cuarto de milla. Si usted se va por la zona de la Glendale y la 12 calle, usted va a ver en los postes unos listones amarillos, y esos están puestos ahí para que los judíos sepan que hasta ahí pueden caminar. Ellos tienen sus reglas, pero fue una regla que pusieron ellos. Dios no. Dios nada más dijo, descansa. En Hebreos nos dice que en Jesús está el Sabbat. Todo es acerca de descansar. Ahora, ¿cómo guardamos el Sabbat? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿guardas el Sabbat? Su respuesta debe ser, sí. Pero ¿por qué le voy a decir que guardo el Sabbat? Vayamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a empezar a leer desde el versículo 9. Hebreos 4, versículo 9. Y esto que está aquí en Hebreos es para los cristianos. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahí mismo en ese capítulo 4 leemos el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo entramos en el reposo de Dios? Por fe. Lo que está diciendo es que descansamos de nuestras obras. No es por nuestras obras que llegamos al cielo. Si crees que por tus obras llegas al cielo, entonces no has entrado al reposo de Dios. Confía en lo que Jesús hizo en la cruz. Así que, ¿guardamos el Sabbat? Sí, porque reposo en Jesús. Y esa debe ser nuestra respuesta. Ahora regresamos a Génesis capítulo 2 y ahora empezamos desde el versículo 4, porque queríamos dejar bien claro lo de el Sabbat. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Les ha tocado ver a la tierra mojada en la mañana y no ha llovido al día anterior? Eso es lo que sucedía aquí. Lo que dice el versículo 6, que de la tierra subía un vapor. Hasta ese momento no había llovido. Dios no había mandado la lluvia.
Los científicos dicen que el hombre no había visto la lluvia hasta el diluvio en el tiempo de Noé. Dice en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El capítulo 1 nos dio información de que Dios creó al hombre a su imagen. Ahora el capítulo 2 nos dice con más detalle cómo lo hizo. Dice aquí que hizo al hombre del polvo de la tierra. Y esto es una declaración científica, hermanos, porque esto lo acaban de descubrir los científicos. Dicen que cuando pones en pedacitos el cuerpo humano, después usted lo puede ver que el cuerpo humano está compuesto de los mismos componentes de los elementos de la tierra. O sea que somos hechos de lo mismo. Y la segunda parte del versículo 7, lo que vemos aquí acerca de la creación del hombre, es la declaración de la forma como se le dio vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice que desde ese punto el hombre pasó a ser un ser viviente. Antes de eso, el hombre no era un ser viviente. Él creó el cuerpo de los elementos de la tierra y Dios sopló aliento de vida en el hombre. Y este cadáver inanimado, y luego Dios respira aliento en las fosas nasales. Y quiero que note la palabra formó. Esa es la palabra yazar, que es la palabra hebrea que significa moldear o dar forma. Pero significa moldear o dar forma cuidadosamente. Esta era una palabra que se usaba muy a menudo en tiempos antiguos, en este idioma, para hablar de un artista haciendo algo hermoso. Es toda una expresión. Y hay algo único en esta parte de la creación para el hombre que no sucede con la otra parte de la creación. Dios no sopló en la nariz de los animales. Esto solo lo hizo con el hombre, que causó que fuera un ser viviente. Los doctores hablan cuando mueren, da el último aliento. Cuando alguien muere, ¿ha visto cómo se trata de resucitar a alguien? ¿Qué es lo que se hace? Pegan el pecho, pero hacen algo más. Soplan en su boca. Pues eso que ustedes también que han visto, no sé si lo han visto en las películas o lo han visto literalmente, eso fue exactamente lo que hizo Dios con ese cuerpo inanimado de Adán. Le sopló. Y le sopló para formarlo cuidadosamente. La palabra sopló en el hebreo y la palabra espíritu es la misma palabra. Es la palabra ruach. Y esta palabra en griego es la palabra neuma. Si ustedes han escuchado la palabra neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Son una cosa. Habla del soplo de vida. Y la imagen en este versículo del hombre dándole vida. Jesús cuando resucitó y se presentó a los discípulos, Él les presentó su mano, les mostró su costado y después dijo esto: reciban al Espíritu Santo. Y Él sopló sobre ellos. Literalmente, Él sopló sobre ellos. Jesús dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y lo que Jesús le estaba diciendo es que el hombre necesita un nuevo nacer espiritualmente. Cuando venimos a Jesús, Él sopla su espíritu en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Caminamos en el espíritu, no en la carne. Tenemos una nueva naturaleza. Es lo que hace Jesús cuando venimos a Él, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador.
Regresemos al versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Alguien podría decir, ahora que tenemos los nombres de estos ríos, podemos saber dónde estaba el jardín del Edén. Pero eso no es tan sencillo, porque lo que tenemos que ver es que sucedió el diluvio, y cuando las aguas de arriba cayeron, también las aguas de abajo, esas del vapor que estábamos leyendo, salieron e inundaron toda la tierra e hizo un cambio en toda la tierra. Fue cuando los continentes se separaron. Eso lo vamos a estar viendo cuando veamos el diluvio. Pero la tierra que conocemos hoy no era la tierra así, no había en estos continentes, había solo uno. Entonces no es tan fácil encontrar el jardín del Edén, porque mucha gente así lo dice. Pues aquí no dice, busquémoslo. No está tan fácil, porque se llevó todo las aguas que inundaron la tierra. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero que notes que en este versículos hay 2 mandamientos. Uno dice, podrás comer, y el otro, no podrás comer. El primer mandamiento es un permiso, podrás comer, y el otro es de prohibición, no comerás. El mandamiento del permiso es que se les da permiso a acceder a casi todos los árboles del jardín, y eso incluía el árbol de la vida. Y la única prohibición que se le da a Adán es que no podrá comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también dice claramente las consecuencias que habría para él si lo hace. Dice que si come de ese árbol, ciertamente morirás. No sabemos mucho de estos árboles. Sabemos que el libro de la vida aparece en la Nueva Jerusalén, allá en Apocalipsis. Sabemos que las hojas serán para la sanidad de las naciones. Sabemos que cuando el hombre desobedece y se convierte en pecador, Dios dijo que los tenía que sacar del jardín para que no comieran del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenía que sacarlos del jardín? Porque si comían de él, vivirían eternamente. Y eso no era bueno. Porque si vivían eternamente, entonces no iban a poder ser salvos. Tenían que morir. Por eso es que morimos ahora. Por eso lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Pero esa es la razón por la cual tenía que sacarlos del jardín. Porque ellos podían llegar y comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Entonces nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Porque la única forma que serían salvos es que la muerte llegara. Si no, iban a ser eternamente pecadores. Ahora, no sabemos mucho del árbol del bien y del mal. No sabemos si había algo tóxico en la fruta.
Lo que sí sabemos que no era manzana. Pero no sabemos si había algo tóxico en la fruta. Yo no creo, pero yo lo que creo que era algo de obedecer, una prueba de obediencia. Y el diablo en el siguiente capítulo trae una tentación a Adán y a Eva y les dijo que el hombre podía saber, sus ojos podían estar abiertos y iban a saber lo que era bueno y lo malo si comían de ese árbol. Y eso fue lo que sucedió. Los ojos del hombre fueron abiertos y supieron lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora eran pecadores. Ahora, nosotros somos pecadores y sabemos lo bueno y lo malo. Podemos emular lo bueno, pero no podemos ser buenos. Podemos imitar lo bueno, pero no podemos ser buenos. Después de convertirse en pecador, el hombre no fue bueno. Cuando la gente dice que hay buenas personas, eso no es cierto. La gente, básicamente, es mala. Jesús vino a morir por gente mala, no por personas buenas. Si no, ¿para qué hubiera venido? Si las personas eran buenas. No, Él vino a morir por personas malas. Porque básicamente el hombre, y cuando hablo de hombre estoy hablando de la humanidad, el hombre es malo. Desde la caída de Adán y Eva, desde el pecado que cometieron, desde ese momento el hombre básicamente es malo. Y por eso tenía que venir a Jesús a la tierra a morir por nosotros los malos. Ahora llegamos a la parte donde hacen a la mujer. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta declaración que Dios hizo es una declaración interesante. Porque estamos en el día 6 de la creación y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dice que no esté solo, significa alguien como él, porque ya habían animales y habían ángeles. Estaba Dios, que caminaba con ellos. Pero hasta este punto, Dios dijo esta palabra porque quería crear a la mujer. Y hasta este punto, si usted ha leído el pasaje y lo que hemos venido estudiando, esta es la primera vez que Él dice, no es bueno. Todo antes había sido bueno. Pero ahora menciona esta frase que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque todo antes había sido bueno. Ahora, ¿cómo Dios crea? Habla para hacer un ser viviente. Y Él lo que está haciendo es hablando esta necesidad en el hombre. Dios creó esa necesidad en el corazón del hombre. Hermanos, hombres, por eso es que necesitamos a una mujer. Porque Dios creó esa necesidad en nosotros. Él habló esa necesidad en nosotros. Y después dice, le haré ayuda idónea. Dios no solamente crea la necesidad, sino que también la llena. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Una ayuda idónea. La Nueva Traducción Viviente lo traduce una ayuda ideal. Pero tenemos que entender esto. Dios no dijo, voy a hacer una líder para él. Él dijo, voy a hacer una ayuda ideal para él. Ahora no me malentienda, no estoy diciendo que las mujeres no son líderes, pero no en el matrimonio. Dios
dijo, voy a hacer una ayuda ideal para el hombre. El propósito de Dios con la mujer no es que funcionara como líder en el matrimonio, sino como ayuda ideal. Versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todos los nombres de los animales los puso Adán. ¿Por qué se le ocurrió ponerle león? No sabemos. Le podemos preguntar cuando lleguemos al cielo. Él nombró a cada animal. Pero otra vez nos vuelve a repetir que para Adán no halló ayuda ideal para él. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? La frase ayuda idónea significa que fuiste creada por Dios para satisfacer sus necesidades. Así fuiste hecha por Dios. Hermanas, fuiste creada para satisfacer las necesidades del hombre. Y fuiste hecha así por Dios. Ahora miremos cómo fue hecha Eva, la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo primero que tenemos que entender, hermano, es que la palabra costilla no significa costilla la que nosotros conocemos. Porque inmediatamente nuestro pensamiento va costilla, pues acá, ¿no? No, en hebreo significa parte del cuerpo. Pudo ser cualquier parte. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Lo que dijo Adán fue: hey, esta es como yo. Porque hasta ese momento solo había animales. Y él dijo: al fin llegó una como yo. La Living Bible dice: esta es la verdadera compañera que había estado esperando. Hermanos, es interesante que Dios creó a la mujer diferente que el hombre. ¿No se habían hecho esa pregunta? ¿Por qué Adán lo crea del polvo, pero por qué a Eva no? ¿Por qué a ella de diferente forma? La crea de una parte del hombre. Y hay muchas ideas que hay. Una dice que es porque la mujer viene de la costilla, entonces la costilla está cerca del corazón, y entonces la mujer es parte de la armadura del hombre, es la que lo protege, que cuando lo acusa, que cuando alguien hable de él. La otra ponencia que hay es que dice que es para que la mujer supiera que ella no es la líder y que el hombre es el líder, y que no debe saltar esa forma como Dios lo hizo. Esas dos cosas que les acabo de decir, pues son más aplicación que lo verdaderamente es. Pero sí se me hizo a mí muy interesante ver que la mujer fue hecha diferente que el hombre. Y hay dos razones por las cuales fue hecha diferente que el hombre.
La primera razón, que Dios da vida. Él formó de la nada al hombre, a Adán. De la nada Él formó a Adán. Y la segunda razón es la segunda forma como lo hizo. Él ahora no lo hace así, no lo hace a la mujer de la nada, sino que ahora toma algo que ya existía, o sea, la materia, esa costilla, y la hace que tome forma. Hermanos, los científicos por años negaban que Dios hubiera hecho a una persona de una costilla. Es más, se burlaban de eso. Hasta que descubrieron el clonaje. Ahora pueden clonar a una persona de una parte del cuerpo de una persona. Por años se rieron. No, ¿cómo van a creer que de una costilla salió una persona? De una parte de un ser puede salir otra persona. Y se burlaron por años. Pero ahora, ¿han escuchado la palabra clon? La palabra clon es que agarran y toman una parte de un ser viviente y ahora hacen el clonaje. Pues eso fue lo que hizo Dios con Eva. Tomó una parte de Adán e hizo a Eva. Así que ahora los que se miran ridículos son los científicos. Por eso nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Porque siempre, aunque digan que no es verdad, aunque se burlen de ella, al final la Biblia, la palabra de Dios, queda como verdad. Porque Moisés no pudo haber inventado el clon. O en el tiempo de Moisés no había clonaje, ni se le imaginaban eso. Dice en Ezequiel que los huesos secos se juntaron. No había ni carne en esos huesos, pero dice que esos huesos, cuando se les dio la orden, se juntaron y la carne llegó. ¿Sabe por qué? Porque esos huesos sabían dónde tenían que unirse. Porque Dios es el que lo hace. Ahora vamos al 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La relación debe de empezar al cortar una relación, para así solidificar otra relación. Cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, no está diciendo que los abandones, sino que la relación cambia. Ahora ya no vas con tus padres para resolver algo entre ustedes. Ahora lo tienen que resolver entre ustedes. La idea es que dos personas hagan un compromiso de permanecer juntos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre. Una vez una mujer cristiana quería ir a hablar con su papá acerca de un problema que tenía. Y el papá le dijo: ¿ya le preguntaste a tu marido si puedes hablar de eso conmigo? Porque eso es lo primero que tienes que hacer. Si él lo permite, yo puedo hablar contigo acerca de eso. Si él no lo permite, no puedo hablar contigo acerca de eso. ¿Por qué? Porque acá es muy claro, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, yo no puedo correr con mi papá y mi mamá a resolver los problemas que son los suyos. No puedo correr con papá y mamá para hacer una decisión, que esa decisión se hace en el matrimonio, no allá. Puedo pedir una recomendación, pero eso siempre y cuando
hay un acuerdo común entre los dos, que podemos ir con los papás de uno o los papás de la otra para pedir una recomendación, pero no nos podemos saltar lo que Dios dijo. Y eso hay mucho problema en los matrimonios por eso. Pero vamos a continuar porque no es un estudio de matrimonios. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban porque llegaron a la intimidad verdadera. Estaban desnudos, sin vergüenza. Era más que físico. Había confianza, podían ser ellos. Y no había nada que esconder. No había temor a represalias. Y ellos gozaron esa intimidad hasta que el pecado entró en la relación y buscaron esconderse uno del otro y esconderse de Dios. Pero aquí, hasta el versículo 25, había esa intimidad, había esa confianza. Podían ser ellos. No tenían nada que esconder. No tenían. Hasta que el pecado entró. Hermanos, Dios hace las cosas y las hace bien. Amén. Él las hace bien. Nosotros las destruimos, pero Él las hace bien. Y aquí en este capítulo hemos visto cómo Dios puede crear algo de la nada y puede usar algo ya hecho para hacer y formar una vida. Ese es nuestro Dios, poderoso. Ese es el Dios que adoramos. Y el Dios que usted debe continuar adorando. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la ciencia diga. Cada cosa que la ciencia ha negado acerca de la Biblia, cada cosa ha venido a probarse que la Biblia está correcta, que no hay nada incorrecto y que nuestro Dios lo habla a través de la forma escrita, y por eso le llamamos a la Biblia la palabra de Dios. Amén. Es una bendición que nosotros podamos adorar al Señor, y tenemos ese privilegio de poder entrar ante su presencia y adorarlo, y que Él nos permite entrar. Yo a veces creo que no entendemos nosotros el privilegio que tenemos de venir a adorar al Creador del universo, y que Él nos permita adorarlo. Hermano, entiéndalo, agárralo, abrácelo. Es un privilegio para usted adorar al Señor. Y cada vez que lo haga, ténganlo en mente. Es un privilegio que yo estoy adorando al Creador del universo. Amén. Y me lo permite. Eso es increíble. Solo de nuestro Dios lo puede hacer. Inclinemos nuestro rostro, oremos. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, primeramente por lo que hiciste por nosotros. Tú nos creaste, Señor. Nos creaste, hiciste al hombre de la nada. Hiciste a la mujer de una parte del hombre. Lo que nos muestra que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Y no hay nada que te pueda parar. Gracias, Señor, por permitirnos ser de tu reino y por poner todos los acontecimientos en tu palabra para que nosotros pudiéramos entender la majestad y poder que tú tienes y cómo es que llegamos hasta el día de hoy. Gracias por pensar en nosotros. Gracias porque el hombre cayó, pecó, pero tú tenías la forma como nosotros fuéramos salvos.
Gracias por pensar en nosotros. No lo merecemos, pero tú lo hiciste. Y ahora, Señor, te pedimos que nos lleves con bien. Que regresemos a nuestros hogares con bien. Y que volvamos el día domingo a alabar tu nombre. Gracias por ese privilegio de alabarte, Señor. Gracias por permitirnos entrar de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a estar despidiéndonos con la bendición de Números capítulo 6. En esta tarde, hermanos, tenemos talento, tenemos unos hot dogs para que pase a la cocina. Amén. Listo, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, con los brazos hacia arriba, palmas hacia arriba, Señor, que estamos recibiendo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios me los bendiga.